No, porque además vamos a hablar ahora con un auténtico experto como es el señor muy Ferran bueno. Dalmau. Ferran Dalmau es toda una autoridad. Toda una autoridad. Le reconocemos, bueno, pues sí, que le reconocemos siempre sus acertados pronósticos y sus comentarios muy precisos. Pues no sé si quiere saludarle porque le está escuchando, señor Dalmau. Buenas noches, bona nit. Ferran, bona nit. Bona nit, José María, y molts ànims. Muchas gracias. Señor Ángel, gracias. A ustedes y muchísimas gracias por estar siempre ahí. Muchas gracias. Cuando usted quiera, ya lo sabe, a su disposición. José María Ángel, director de emergencias de la Generalitat Valenciana, habiendo saludado ya a Ferran Dalmau, que es ingeniero forestal, es director de Medi 21, GSA, consultora de ingeniería ambiental. Decía el señor Ángel que eso se atribuía directamente, señor Dalmau, al cambio climático. ¿Lo suscribe? El cambio climático ha venido para agravar los escenarios que ya teníamos y que hemos ido dibujando durante las últimas décadas. Hay que entender que el cambio climático, al final, lo que implica, si hablamos de cuestiones forestales, es un cambio de vegetación. Al fin y al cabo, si llueve menos, si nieva menos, si hace menos frío, lo que tenemos son plantas que están fuera de su estación, de su ámbito ambiental. Entonces, nacieron en unas condiciones, los bosques que están ardiendo hoy, nacieron en unas condiciones ambientales que hoy ya no existen. Entonces, porque han cambiado. Entonces, tenemos bosques que están estresados, porque aunque parezca mentira, no solo nos estresamos los humanos, la vegetación también se estresa por falta de agua. Entonces, esa falta de agua, esas altas temperaturas, hay que tener en cuenta que el mes de diciembre ha sido extremadamente cálido en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Entonces esas plantas están debilitadas, padecen plagas. Hubo una nevada importante en 2017, una granizada importante en esa zona en 2018 y no se ha retirado la vegetación muerta porque al fin y al cabo no ha habido recursos suficientes para gestionar todo ello. Hay gente que se pone en contra de ese tipo de trabajos. Entonces todo eso al final desemboca en incendios forestales que en una tarde han quemado 1.800 hectáreas. Hay que entender que estamos viendo comportamientos del fuego que son antinaturales, no los habíamos visto en los últimos siglos, y son antinaturales porque la gestión que se ha hecho de los espacios forestales es antinatural. Entonces, básicamente lo que está haciendo el fuego es poner orden, por desgracia, en aquello que nosotros no hemos puesto orden. Evidentemente, la cuenca mediterránea, por sus características, es una de las zonas donde los incendios forestales son más habituales y tienen mayores riesgos. Pero, ¿qué otras zonas de la península, teniendo en cuenta la situación actual y los estragos del cambio climático, pueden sentirse también en alerta o deberían estar en alerta, señor Dalmau? Deberíamos de estar todos en alerta porque somos un país forestal, más del 55% del territorio nacional es forestal. Sin embargo, no recibe las atenciones ni los recursos que sí que reciben las zonas urbanas y eso evidentemente nos debería poner en alerta a todos. Yo, por ejemplo, este verano tengo que ir a unas jornadas en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, toda la cornisa cantábrica han padecido suradas con vientos de sur que tienen problemas de incendios. Alemania está teniendo problemas de incendios. Es un problema global, es un problema real. Y es un problema que está vinculado al cambio climático, aunque no sea la causa del cambio climático. La causa de los incendios son igniciones naturales o humanas, de origen humano, pero el cambio climático lo que hace es que las agrava. Entonces, toda la península ibérica, en este momento, si uno se va a mirar el índice de precipitación estandarizado, que es un índice que se utiliza para ver el tema de la sequía y que publica EMET de forma recurrente con la gente del CSIC, evidentemente uno ve que el avance climático del invierno 2022-2023 ha mostrado que ha sido un invierno cálido y que además lo que ha llovido, porque es verdad que ha llovido en ese trimestre, ha llovido un 103% de lo que es normal, es decir, ha llovido un poquito más de lo que es normal, pero no ha sido suficiente para corregir la sequía meteorológica. Si uno analiza los 12 meses desde hoy, desde marzo hasta marzo del año pasado, en los últimos 12 meses, el conjunto de la península tiene una situación de sequía meteorológica grave y sobre todo hay un corredor en la parte del Pirineo Oriental, en las zonas de Guadalquivir, que tienen sequías de larga duración. Entonces, ¿y si esta es la nueva, nos acostumbramos a hablar de la nueva normalidad después de la pandemia? Pues a lo mejor también tenemos otras nuevas normalidades en otros ámbitos, no sanitarios, sino ambientales, y tenemos que ser capaces de entender que o lo gestionamos
o será gestionado por el fuego. Y eso es algo que la sociedad en su conjunto debe entender. Iniciamos la semana con el informe de los especialistas de Naciones Unidas alertando de que se nos estaba acabando el plazo para reconducir la situación por los efectos del cambio climático. Que si en 10 años no nos hemos puesto las pilas, luego ya no habrá quien controle la situación y entraremos en un nuevo estadio que nadie quiere atreverse a pronosticar en concreto más allá de los grandes trazos. Durante este tiempo, a pesar de los acuerdos que se han suscrito por los estados en todas las grandes cumbres climáticas mundiales, de hecho, entre lo firmado y lo realizado, ¿qué porcentaje se ha efectuado y qué porcentaje se ha perdido? Estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar en políticas de lucha contra el cambio climático. Ahora ya más bien, más que de lucha contra el cambio climático, que nos va a pasar por encima, van a ser de adaptación, de mitigación de sus efectos, de empezar a frenar, porque al contrario de lo que podíamos esperar, aquello que se decía de que saldremos mejores después de la pandemia y tal, las emisiones se han disparado y hay que entender que más del 40% de las emisiones que han provocado el actual calentamiento se han producido desde los años 90. Es decir, es nuestra generación, son nuestras generaciones las que han apretado el acelerador. Y lo que está ocurriendo básicamente, y la gente lo empieza a percibir, lo que pasa es que nadie lo acaba de entender o mucha gente no le presta suficiente atención. Yo lo siento mucho y ahí también hay una responsabilidad compartida de muchos estamentos de la sociedad. Se habla más de fútbol que de este problema, por ejemplo. Y yo, me puede gustar más o menos el fútbol, pero es una cuestión que creo que no es comparable en cuanto a lo importante que es. Entonces, tenemos un problema porque las emisiones de los sectores como la energía, la industria, el transporte, están contribuyendo de forma muy importante a este tipo de circunstancias. Entonces, no se están cumpliendo los acuerdos porque no somos conscientes. Yo muchas veces lo comparo con el Titanic. Es decir, el sistema, sobre todo el occidental, porque no en todo el mundo es igual, también hay clases y clases en el cambio climático. Somos como el capitán del Titanic que pensaba que el barco no se podía hundir. Y los límites biofísicos del planeta son ese iceberg contra el que hemos colisionado y contra el que tenemos que replantearnos qué queremos hacer si no nos queremos ir a pique. Aún tenemos tiempo para no irnos a pique, pero hay que entender que el 10% de los hogares con las emisiones por cápita más elevadas aportan entre el 30 y el 45% de las emisiones mundiales. Es decir, muy poquitos hogares de los países más desarrollados y con un nivel de vida más alto son los que más aportan al cambio climático, mientras que el 50% inferior solo aporta entre un 13 y un 15% de lo que son las emisiones a ese cambio climático. Entonces, hay también un sesgo de qué países estamos contribuyendo más, y digo estamos contribuyendo porque somos los países que tenemos un ritmo de vida por encima de nuestras posibilidades, los que estamos aportando más. Y en lugar de eso nos dedicamos a hacer greenwashing. En muchos casos hay muchas empresas que se dedican a... Yo tengo una pequeña empresa, pero me dedico al tema del medio ambiente. Entonces, el tema del greenwashing puede venir bien para vender más hoy, pero significará más hambre, más problemas y más consecuencias mañana. Con lo cual nos lo tenemos que plantear muy en serio. Y personalmente, al fin y al cabo, yo llevo 20 años dedicándome a estas cuestiones desde antes de que mucha gente se preocupara por ello, con mi equipo. Te da la sensación de que no aprendemos. Y otro verano, y otro verano, y otro verano. Y bueno, al fin y al cabo los incendios no dejan de ser un síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es cómo nos hemos desentendido del medio natural que nos sustenta de una forma, si me apuran, irresponsable. Entonces, ¿significa eso que tenemos que rasgarnos las vestiduras y tener ecoansiedad? No, en absoluto. Significa que tenemos que tener decisión y recursos para poner esto en marcha y darle la vuelta a muchas cosas de nuestro sistema vital y de nuestra economía. O significa también que deberíamos actuar en coherencia. Lo digo porque el CIS del viernes de la semana pasada, una de las preguntas estaba centrada en el nivel de preocupación acerca de los efectos del cambio climático y de la conciencia colectiva. Y como decía su propio director, el señor Tezanos, en este programa, esta es la respuesta cada vez es superior, cada vez es más la sociedad, la parte de la sociedad que dice que está muy preocupada por eso. Pero ¿existe coherencia entre manifestar verbalmente la preocupación y actuar coherentemente como para paliar los efectos negativos? Yo creo que hay bastante... No tengo datos para poder afirmar de forma absoluta ciertas cuestiones, pero en el siglo XXI, a pesar de todas las evidencias científicas que existen, sigue habiendo gente que niega el cambio climático. Es decir, sigue habiendo gente que es negacionista en este sentido o gente que quiere retardar las medidas porque no le viene bien a sus intereses que se produzca ese cambio de pautas. Entonces,
Es verdad que también hay mucha tendencia a echar la culpa a terceros. Hay una cierta comodidad y una cierta autocomplacencia. La culpa siempre es de otro, la responsabilidad siempre es de otro en las cuestiones de cambio climático. Y le pongo un ejemplo. Esa gente que coge el coche para ir al gimnasio a entrenar. Es decir, desde un pequeño gesto doméstico hasta las grandes emisiones que proceden de empresas con nombres y apellidos a escala mundial y que mueven mucho dinero y mueven muchos recursos y por lo tanto mueven muchas voluntades. Hay diversa documentación que demuestra que se ha estado pagando para silenciar el cambio climático durante muchas décadas por parte básicamente de los lobbies de las energías fósiles. Y seguimos queriendo que las cosas sean como eran, y eso no va a pasar. Es decir, tenemos que replantearnos la sociedad de arriba a abajo, y lo podemos. Yo al final supongo que esto es un consuelo de tontos, pero bueno, es el que me sirve. Al fin y al cabo, lo bueno que tiene la insostenibilidad es que se cae por su propio peso. Entonces, nos reorganizamos de una forma consciente, de una forma organizada, de una forma racional, porque existen los medios, existe la tecnología, existe el conocimiento para poder hacer una revisión del modelo de relación con nuestro sistema natural, que es el que nos sustenta al fin y al cabo, porque podemos vivir sin más ropa, pero no podemos vivir sin más agua, sin más comida, sin más oxígeno. Es decir, hay cosas muy básicas que se están poniendo en riesgo, y sobre todo un país que sea más habitable o menos. España tiene mucho que perder con esta situación y se lo debería plantear de una forma más ambiciosa también a escala de sociedad civil, sociedad empresarial. Todos los sectores deben estar implicados. O podemos no hacerlo, y entonces pagaremos las consecuencias. Al fin y al cabo, no hay buenas o malas decisiones, sino que hay consecuencias. Y nos lo tenemos que plantear como si fuera un reto como especie. Si me apura, como especie. Los humanos hemos sido capaces de demostrar durante la pandemia que cuando nos ponemos a trabajar de manera conjunta, somos capaces de, por ejemplo, conseguir una vacuna en cuestión de un tiempo récord, y somos capaces de generar una capacidad de conocimiento brutal. En lugar de perder el tiempo discutiendo si son churras o merinas y negando lo evidente, porque es inequívoco que las actividades humanas han generado la situación que nos ha traído hasta aquí desde la revolución industrial, nos tenemos que replantear muchas de las cosas desde la pequeña órbita particular de cada una de las personas que nos esté escuchando hasta las grandes corporaciones y los grandes gobiernos, que tienen que replantearse que contra los límites biofísicos del planeta no tenemos nada que hacer. Ferran Dalmau, gracias por contarlo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches, bona nit. Gracias a ustedes, bona nit. Ferran Dalmau es ingeniero forestal, es director de Medi 21, GSA, consultora de energía ambiental, y, como nos decía hace unos instantes, el director de emergencias de la Generalitat Valenciana, toda una referencia. Lo es para ellos, evidentemente, supongo que lo ha sido también por lo que acabamos de escuchar, Javier. Pues sí, la verdad que una vez escuchado la cantidad de evidencias, la cantidad de conocimiento que nos lleva a la constatación de que efectivamente tenemos ese problema, lo tenemos ahí. Fíjate, la única cosa, decía el experto, ¿no? Decía que hay algunos negacionistas, pero cada vez menos. Fijaos lo que ha pasado esta semana con el debate de la moción de censura. Hasta el candidato propuesto y impulsado por Vox, en contra del criterio de ese partido, reconoció allí que hasta los seguidores de Vox, que son negacionistas, tendrán que aceptar la evidencia de que en muy poco tiempo, y esto ya está aquí, tendrán que cambiar de opinión.